Le dije a Raúl cuando Ujú. íbamos a hablar de esto que a mí Santa Claus me cae bien mal. O sea, no sé, lo siento, me cae gordo. Pero él nos va a hablar del origen del Santa Claus o del Papá Noel, como muchos lo conocen. Ujú. Porque sí, muchas veces podemos decir, oye, pues la Navidad y Jesús, pues, ¿qué tiene que ver Santa Claus? No, yo pienso en Santa Claus y pienso en la Coca-Cola, ¿no? Entonces, háblanos un poco del origen del Santa Claus y qué tiene que ver con la Navidad. El tema de Santa Claus es también bastante controversial. Es entretenido, la verdad, a mí también me cae gordo, dice David. Pues bueno, eh, es una figura controversial. Ah, la historia de Santa Claus, de hecho, es curioso, la conexión que yo hago al menos, es curioso que, eh, bien dicen, ¿no? O sea, los que no conocen la historia están condenados a repetirla. La historia de Santa Claus nos recuerda mucho la época en la que vivimos ahorita, precisamente conectado con lo que está sucediendo con o lo que ha sucedido con Navidad y, si quieren ser más controversiales, con lo que ha sucedido con Halloween. ¿Por qué? Alrededor de 1800 y un poquito antes, ¿qué está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos pues están ya asentando nuevos pobladores, en nuevas ciudades están creciendo. ¿Qué pasa? Estas ciudades son en su mayor parte protestantes y que vienen de un puritanismo, ¿no? Que vienen del puritanismo de Inglaterra. ¿Cuál es el problema del puritanismo de Inglaterra y el puritanismo que se establece en Estados Unidos? Bueno, que querían alejarse completamente de todo lo que tuviera que ver con el catolicismo. ¿Qué implica eso? Querían alejarse de la Navidad, querían alejarse de los santos y entre ellos querían alejarse de un santo en particular que se llama Nicolás de Miria. ¿Quién es Nicolás de Miria? Es un obispo de la iglesia alrededor del siglo IV. De hecho, se dice que él atendió al concilio de Nicea y existe una leyenda, no está comprobado, pero existe una leyenda que él se molestó tanto por Arrio, que estaba negando la divinidad de Jesús, que decía que Jesús había sido creado, que Nicolás se enojó tanto que fue y le dio una cachetada por andar diciendo herejías, ¿no? Entonces, ojalá fuera cierta esta historia, sería muy divertida, pero sabemos que es una leyenda. Nicolás era conocido o empezó a generarse fama porque era un obispo famoso, era alguien que se dice que regalaba cosas hacia los pobres, tenía un amor especial por los pobres, existen leyendas sobre él salvando a las hijas de un hombre que estaba endeudado y empieza a generar tanta fama que creo que el día de su muerte, el 6 de diciembre, se vuelve su fecha oficial, se canoniza y se vuelve su fecha oficial. Entonces se vuelve un santo muy, muy famoso, después de su muerte incluso, que se le empiezan a crear estas leyendas. Y algunos protestantes incluso aún lo mantenían cerca, ¿no? Aunque querían alejarse del catolicismo, como que quedaba esa, ¿cómo se llama? Nostalgia por este personaje, ¿no? Llegamos a 1810. Los holandeses tienen a San Nicolás, que de hecho su nombre en holandés se traduce a Sinterklaas, que de ahí viene Santa Claus, Sinterklaas. Los holandeses empiezan a emigrar a Estados Unidos. Llegan a Estados Unidos y ¿qué pasa? Los puritanos, los protestantes dicen, no, Navidad no tiene nada que ver, es católico, le quitan el elemento religioso a la Navidad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando quitas el elemento religioso y dejas una festividad vacía? Se vuelve un descontrol. Entonces, para 1800, la Navidad era una época de borrachera y de disturbios sociales. Entonces, hay dos personajes en la historia, uno es John Pentard y el otro es Irving Washington, que lo que quieren hacer es domesticar la Navidad, hacerla una fiesta familiar y que no sea este tiempo de vicios, de flojera, de faltar al trabajo, de borrachera, y quieren domesticar la Navidad. ¿Cómo lo hacen? Dicen, oye, nosotros
holandeses tenemos, o nuestros compañeros holandeses y amigos holandeses tienen este santo, San Nicolás, que les gusta y que tienen su fecha de conmemoración el 6 de diciembre. Vamos a explotar esta idea. Entonces, en 1810 es cuando aparecen las primeras imágenes o grabados de San Nicolás o Nicolás trayendo regalos a los niños el 6 de diciembre. Entonces, en 1810. Adelanta 10, 11 años. Empiezan a salir cuentos de Navidad. Empiezan a salir, de hecho, dos. En un libro que se llama, no me acuerdo cuál era primero. Creo que el primero fue en 1820, que se llama A Children's Friend. Es un libro que se llama A Children's Friend. Y aparece un cuento o un extracto que habla sobre San Nicolás trayendo regalos. Y se describe en un trineo y con un reno. Y luego, adelante un año, creo que en 1821, aparece un poema que se conoce como el poema de Clement Moore, que se llama La Víspera de Navidad, o en inglés, Was the Night Before Christmas, la Víspera de Navidad. Y en esta también se describe a Santa Claus, ahora sí, trayendo regalos el 24 de diciembre, ya no el 6 de diciembre, sino que Santa Claus se traslada al 24 de diciembre para domesticar la Navidad, para hacerla una fiesta infantil y familiar. Entonces se populariza Santa Claus todo esto sucede en York, el antecedente de la ciudad de Nueva York, en York, en Estados Unidos, y se populariza. Entonces, de ahí creo que hasta 1860 la figura de San Nicolás empieza a sufrir varias variaciones. Te digo, en este poema de Clement Moore le agregan el trineo, le agregan también el reno, ya se dibuja con el color rojo, si no me equivoco, lo empiezan a adornar, le empiezan a poner duendes, empieza a morfarse esta figura de Santa Claus. Llega en 1860 con el caricaturista Thomas Nast, que es quien dibuja a Santa Claus ya un poquito más similar a como lo vemos, un poquito más gordo, con un traje y creo que ya con una bolsa de regalos, ¿no? Más grande. Y creo que lo dibuja con una pipa, de hecho fumando, y con barba por ahí, ¿no? Adelanta más el tiempo, llegas a 1900, entra Coca-Cola, entra en la mercadotecnia, le ponen el cinturón, le ponen su traje afelpado, le dan un muy característico color rojo y lo empiezan a exportar. Y básicamente esa es la historia de Santa Claus. No hay ningún registro que realmente lo conecte con Odín, con Yolapuki o con las tradiciones nórdicas. Justo te iba a preguntar eso, entonces, si había algún registro de conexión con Odín. Dijiste que no hay. Entonces también esto es como un mito urbano, ¿no? La unión del Santa Claus con Odín. Sí, hay un experto en leyendas nórdicas que tiene un canal de YouTube fascinante, se llama Jackson Crawford, si ustedes lo buscan así, Jackson Crawford, tiene un montón de videos hablando sobre las leyendas y creo que se llaman epopeyas nórdicas, algo así, de las historias de estos dioses, de los dioses nórdicos, Thor y Baldur y Odín y todos ellos. Y él es un experto en la cultura, en las creencias nórdicas. Y él tiene un video que se llama ¿Es Santa Odín? Obviamente lo tiene en inglés. Y o sea, cuando él está explicando esto, está así completamente sacado de onda, o sea, está extrañado y dice, no entiendo la conexión que se intenta hacer. Y creo que lo mencionaste al inicio del video. La conexión más fuerte que se tiene entre Santa y Odín, o bueno, son dos cosas. Una, que son viejos y tienen barba larga y blanca. Y la segunda es que Odín supuestamente va por las calles en la noche entregando regalos. Pero la realidad es que esto no es así. Odín sí daba regalos y sí iba cabalgando en la noche dando regalos. Pero ojo,
estos regalos eran armas. Lo que Odín quería hacer era regalar armas a los hombres para después que ellos estuvieran en guerras y se pelearan y se mataran entre ellos, para que después los más fuertes que sobrevivieran a esas batallas, Odín los iba a matar para integrarlos a su ejército y pelear por el dominio del Valhalla. Esta es la historia de Odín. ¿Qué tiene que ver con Santa entregando regalos? Y si lo quieres ver así, con la tradición popular, ¿qué tiene que ver con Santa bajando de la chimenea, entregando regalos a los niños buenos, y a los niños malos, pues les deja carbón o cualquier cosa, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, o sea, tiene similitudes muy vagas, dar regalos, andar volando en el cielo, pero realmente falta esa conexión. La historia de Santa Claus es simplemente un santo holandés que fue transformado en un americano, básicamente, ¿no? Entonces, esa es la historia de Santa Claus.